Me presento, mi nombre es Melisa Luna, soy de la zona centro-sur de SECA Pasto. Recuerden que nosotros hemos dado unas capacitaciones que han venido con la norma APA. Este es un complemento a la norma APA. En este caso solo nos vamos a enfocar a citas y referencias, ya que es un tema extenso el que se debe de abordar. Bueno, durante la sesión les van a estar colocando en el chat el enlace de asistencia. Recuerden también nombrarse con su zona, su centro y su nombre y su apellido para evitar inconvenientes y que nuestra monitora asistente Ángela, que está en el chat, pueda darles acceso a la conferencia. De igual manera, cualquier duda, inquietud, por favor levantar la mano. Voy ya ahorita a em, quitar la reactivación de los micrófonos y cuando ustedes tengan dudas, inquietudes, yo las voy leyendo en el chat y también les voy a dar la palabra para que participen. Bueno, vamos a hacer el ejercicio muy dinámico. Entonces vamos a trabajar como la teoría y también vamos a ir a la práctica en un Word. El Word que yo les voy a mostrar también viene desde la norma APA que yo hago. ¿Qué pasa? Bueno, como les venía diciendo, yo siempre trabajo una plantilla de Word y en esa plantilla de Word ya está ajustada a las normas APA. Entonces, miren que vamos a trabajar sobre este trabajo, insertar las citas y referencias. Bueno, ¿qué es una cita APA y cuándo citar? Entonces, resulta que nosotros en la universidad hacemos trabajos académicos, pueden ser tesis, monografías, tenemos investigación y para hacer todos estos recursos o estos trabajos escritos, entonces solemos consultar, digamos, libros, revistas, página web y nosotros recopilamos esa información para hacer nuestro trabajo escrito. Entonces, según las normas APA, citar es extraer un texto o una idea de otros autores y en nuestro texto, en nuestra producción escrita, tenemos que darle crédito a lo que estamos, a esa información que estamos tomando. Hay dos maneras, o copio y pego esa información tal cual yo la estoy leyendo, o simplemente la parafraseo, es decir, digo lo mismo pero en diferentes palabras. En esas dos modalidades yo debo de dar crédito a esa idea, como citándola. Entonces, miren que tenemos esta cita de aquí. Cuando yo tengo un trabajo escrito, digamos así, y yo dentro de, por ejemplo, un marco teórico, y dentro del texto de mi marco teórico incluyo la idea de un autor, lo único que hago es citarlo de esta manera, es decir, coloco el apellido, coma, el año y también puede ser coma la página adicionalmente. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Cuando yo ya recolecto todas estas citas en mi documento, yo al final en las referencias bibliográficas ya voy a colocar estas citas completas. ¿Qué quiere decir? Entonces ahí coloco el apellido del autor o los dos apellidos, la inicial del primer nombre. Miren que no vamos a colocar el nombre completo, también se puede colocar la inicial del segundo nombre, el año y después sigue el título del documento o del artículo donde extraje la información o del libro en cursiva. Y finalmente sigue la ubicación. Entonces, puede ser el enlace, también se puede colocar las páginas, también se puede colocar, por ejemplo, si yo lo busqué de una página web, la página web y después el enlace, o únicamente si yo fui a una biblioteca y extraje la información de una biblioteca, colocar la ubicación de la biblioteca y el nombre pues de la editorial también se puede. Bueno, ¿qué pasa si uno no realiza correctamente pues estas citas o estas referencias? Entonces acá en la universidad pues se pasa por plagio y lo que se hace es que tendría consecuencias académicas en este ámbito. Pues, se le rechazaría el trabajo o se mermaría la nota por tener esa, digamos, ese nivel de copia que ustedes lo han evidenciado en el aplicativo de Turnitin. Bueno, ¿qué?
tipo de método usa? Miren que aquí yo le estoy colocando el autor y la fecha. O sea, aquí utilizamos tipo fecha y tipo autor. Entonces, después de copiar el texto, de parafrasear un texto, pues ya sabemos que ubicamos esta información que lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, hay dos tipos de cita. Ahorita vamos a citar, bueno, para dar un ejemplo. Entonces, es como un abrebocas de qué es lo que vamos a tener. Aquí hay dos tipos de citas. Ahorita vamos con la cita textual. Esta cita textual hace referencia a copiar y pegar. Nada más. O sea, yo copio y pego el texto de un autor. Lo copio y lo pego lo copio y lo pego en el texto. Bueno, entonces miren que aquí dice se reproduce o se transcribe palabra a palabra directamente tal cual. Si hay de pronto un error gramatical, entonces digamos que aquí hubo el error gramatical, entonces yo lo único que hago es escribir sí después del error gramatical, que significa que se copió tal cual el texto, y sí, y presentó ese error gramatical. Bueno, Bueno, entonces vamos. Qué pena, líder Melissa. Hay una pregunta en el chat. a ver, nos dice, bueno, se puede citar así, Méndez Paz 19. Entonces, digamos que en este que aquí les digo Méndez Paz, son los dos apellidos, ¿no? Porque la cita va apellido, año y autor. Aquí lo dice. Va autor, año y página. Perdone. Entonces, autor, año y página. Entonces, aquí están los apellidos, que solamente se colocan el, los apellidos del autor y pues se coloca al año y si quieren las páginas. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a aclarar muchas dudas con la práctica. Bueno, ¿qué pasa? Entonces aquí nos dicen, las fuentes electrónicas como páginas web no tienen números de páginas, pero en este caso sí tienen párrafos. Entonces, en vez de PAG, se puede escribir PRR, que es párrafo. Miren, aquí está la abreviatura de párrafo. Entonces, en vez de página, párrafo. Miren que aquí nos dice que al final, cuando yo ya recolecto varias citas en mi documento, tengo que escribir la referencia completa. Eso es clave. Y bueno, aquí nos sugiere la norma que se puede parafrasear en lugar de citarlas directamente porque pues uno cuando hace esta acción, uno puede adecuar ese material al contexto de nuestro trabajo escrito que estamos haciendo. Es una recomendación. Y también se hace como una cita y se es conveniente realizar una cita textual, digamos, copiar y pegar cuando el autor ha dicho algo memorable o se quiera reproducir la definición exacta de alguna idea o alguna información. Vamos a hacer entonces el ejemplo ya de esta cita textual. Entonces ya sabemos que vamos a manejar la cita textual, que es copiar y pegar la misma información del autor, y la cita parafraseada, que es, digamos, parafrasear o decir en otras palabras lo de otro autor. Vamos a iniciar con la textual. Recordemos que textual es copiar y pegar. Dentro de la cita textual van a haber dos tipos de citas, una corta y una larga. Entonces la cita corta va a tener menos de 40 palabras y debemos incorporarla en nuestro texto entre comillas. Entonces vamos a nuestro texto. Miren que aquí estamos hablando de la inteligencia artificial. Digamos que yo voy a colocar acá, estoy buscando un artículo, veamos un artículo que sea. Yo siempre voy a ir a buscar un artículo que pueda tener toda la información que yo necesito. Entonces, miren que en una cita yo necesito el autor, el año, el título del documento y pues el enlace o la página o la ubicación. Pero si no tenemos, vamos a estar aquí. Bueno, aquí aceptemos cookies. Bueno, aquí ya tengo el título. Miren que tengo aquí la referencia. Bueno, la página es Oracle. Pero bueno, voy a buscar el autor por aquí. Voy a buscar el autor. Bueno, no tenemos el autor.
pero miren que sí, aquí hay una página, si ustedes escriben, por ejemplo, referencias APA Online, miren que aquí está la página de Scribd. Se los voy a pasar por el chat. Esta página de Scribd usualmente solemos copiar la referencia y yo la suelo pegar aquí, porque este me va a dar la cita y me va a dar la referencia completa. Entonces vamos a ver qué pasa con esa cita. ¿Por qué? Porque algunas páginas sí tienen la información, pero la información está como escondida. Pero miren que aquí no. Esta página no tiene el autor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta página, miren que en esta, digamos, diapositiva que yo les comparto, acá ubiqué una página que es normasapa.org de citas. Cuando entonces aquí si vamos a cita textual, entonces, ¿qué nos dice? Cuando yo no tengo un autor, entonces vamos aquí a referencias, vamos a ver en los componentes. Entonces, miren que cuando yo no tengo el autor, digamos, cómo escribir una referencia si no está completa. Entonces, ¿qué hago cuando falta el autor? Entonces nos dicen que debo de sustituir el título por el autor. Entonces, miren lo que hizo la referencia. Colocó el título, que lo tenemos aquí, y colocó después el año. Miren que no tenemos año, entonces ese punto F sin fecha. Coloco la página y después coloco el enlace. ¿Y cómo yo lo voy a citar en mi documento? De esta manera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a copiar un texto hacia el azar. Digamos que yo estoy, copiamos este texto. Y digamos que lo voy a incorporar. Yo lo voy a incorporar aleatoriamente. Miren que no estoy, digamos, entrando a la parte de redacción, de cohesión del texto, sino digamos que es un ejemplo. Pero digamos que sí tiene relación lo que yo voy a incluir aquí. Entonces, como la cita textual o la cita que yo copié es de menos de 25 palabras, miren, entonces, menos de 40, perdón. Miren que yo la seleccioné y me dice que es de 26 palabras. Entonces, cumple con esta cita textual corta que estamos viendo acá. Cita textual corta, que es menos de 40 palabras. Y la vamos a incluir en comillas. Aquí está. Listo, ya la colocamos en comillas y vamos a referenciarla. ¿Cómo yo la referencio? Entonces, cita narrativa. Bueno, vamos a ver dos citas, dos tipos de citas aquí. La cita narrativa y la otra es la cita entre paréntesis. La cita narrativa se enfatiza en el autor. Miren, entonces que colocamos al autor antes. Entonces, analizando las crisis financieras, ya se coloca desde el 2018, Lynch, el apellido del autor y el año, afirma que, entonces miren que aquí va entre comillas y se coloca la página y se termina con coma y se continúa. Entonces, si nosotros hiciéramos esto aquí, entonces colocaríamos así. Como no tenemos autor, entonces en la página Oracle Colombia, en el artículo, pues miren, colocamos ahí esta parte de aquí, porque miren que no tenemos el autor. Pero miren que cuando yo no tengo el autor, entonces el título es el que se lo va a ubicar dentro del, en vez del autor. Entonces aquí coloco sin fecha, afirma que actualmente la tecnología, todo esto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar al final párrafo. ¿Y cuál párrafo fue que sacamos la información? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Párrafo 7, coma. Entonces, desde aquí, entonces todo este hasta aquí, vamos a colocar aquí una nota. Va a ser una cita textual corta con, de forma narrativa,
o con énfasis en el autor. Entonces vamos a colocar de forma narrativa. Mejor. ¿Por qué? Porque mencionamos al autor o las veces que hace el autor en esto. Vamos a ver, tenemos unas preguntas. Bueno, listo. Miren que aquí tenemos una cita textual corta. Entonces, ¿qué? Con forma narrativa, ¿qué? Que iniciamos con el autor o las veces que hace aquí de autor. Vamos a hacer una cita ahora, una cita entre paréntesis. Entonces, ¿qué es la cita entre paréntesis? Ya tengo mi texto aquí copiado entre comillas, pero miren que es como más fácil, ¿no? Miren que al final de la cita simplemente abro paréntesis, coloco el apellido, coloco el año y coloco el párrafo o la página. Entonces miren que si yo voy aquí, por ejemplo, aquí, copio todo esto y digamos que lo voy a incluir por aquí. Ya sabemos que ahorita no estamos manejando cohesión del texto, sino que estamos haciendo como un ejemplo. Miren que aquí tiene menos de 40 palabras, entonces cumple. Aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Resulta que dice la norma que cuando yo tengo, digamos, una cita súper larga, así, yo le puedo poner una abreviatura. Digamos, en la primera vez que yo la nombre, la puedo dejar tal cual así, entre comillas, sin fecha. Por ejemplo, aquí podemos colocarle párrafo. ¿Cuál fue el que le colocamos? Pues 1, 2, 3, 4, 5. Párrafo 5. Entonces, miren que le colocamos la abreviatura de párrafo, como para no confundirnos. Listo, párrafo 5. Entonces, miren que aquí la tenemos completa, pero si gustan, ustedes la pueden, digamos, como colocar una sigla. Entonces, para colocar la sigla, ustedes abren unos corchetes así y colocan, por ejemplo, que es la inteligencia, digamos, que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Ahí. Digamos que podemos abreviar. Entonces, inicialmente podemos colocar esa parte ahí y en la siguiente abreviatura, pues digamos, si seguimos utilizando el texto, entonces yo ya puedo colocar esta abreviatura como para no tener que colocar todo el texto completo. Bueno, entonces quería darles como esa información para que ustedes puedan, digamos, facilitarles esa parte. En este caso lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque no encontramos el autor. Entonces, cuando el autor no está, el título del documento de donde yo extraje la información pasa a ser directamente el título de el autor, digamos, de mi cita. Voy a quitar esto y voy a utilizar el Word para colocar esta cita. Entonces vamos aquí a referencias. ¿Qué me facilita el Word? Cuando yo uso Word, digamos que en esta parte que en la cita textual corta de forma narrativa, yo no usé Word porque no me facilita, pero cuando yo voy a colocar la cita entre paréntesis, sí me facilita el uso del Word. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya empiezo a guardar aquí, digamos, las referencias bibliográficas. Entonces, al final, lo único que hago es insertar unas referencias bibliográficas con todo lo que yo ya extraje de la información. Miren que aquí nos está pidiendo el autor, pues el autor no lo tenemos, pero tenemos el título, que va a ser las veces del autor. Nombre del sitio web, pues entonces vengan, saquemos aquí, entonces Colombia. Año, mes no hubo. Y le damos a aceptar. Pues miren que aquí ya la simplificó más, miren. No puso todo el texto, sino que puso IA. También se puede editar fuente o editar cita. Entonces aquí veamos editar cita. Ay, editar fuente. Bueno, aquí no nos permite colocar el párrafo, pero pues podemos dejarlo página 5. Veamos si aquí me deja editar.
No, no me deja editar. Si no lo podemos colocar externo, pero es mejor dejarlo ahí. Y al final, miren que yo cuando yo ya voy a insertar las referencias, pues ya me va a aparecer la cita completa. Pero miren que la ventaja, pues si lo hacemos manual, pues es, miren que yo pude haber escrito el texto completo, colocar como entre paréntesis una abreviatura para seguir citando, pero pues, aquí Word nos, digamos que nos limita un poquito en esa parte, pero lo vamos a dejar así como para que ustedes puedan revisar cómo es que yo puse cómo yo usé el Word para hacer eso. Entonces esta va a ser una cita textual corta de forma narrativa. Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Bueno, los que de pronto están ingresando nuevamente, ya toca ver la grabación, porque si no nos vamos a ir atrasando. En el chat está la asistencia. Bueno, vamos a continuar entonces. Continuemos entonces con bueno, veamos qué nos dice la teoría. Ya hicimos la cita narrativa y la cita entre paréntesis con una cita textual corta, es decir, copiar y pegar una cita de otro autor de menos de 40 palabras. Bueno. Bueno, mira, aquí nos dicen una información. Entonces, cuando yo finalizo una oración, entonces se cierra con comillas lo que copié y pegué, si se cita la fuente entre paréntesis cuando utilizamos esta parte. Después de las comillas, entonces, después del paréntesis se cierra con punto. Miren, aquí lo tenemos. Entonces yo copié, aquí están las comillas, aquí yo cerré con comillas. Cuando estoy finalizando un texto, coloco la cita entre paréntesis y como yo voy a finalizar ese párrafo, ese texto, pues ya finalizo con punto después de las comillas. Miren que aquí también hay otro ejemplo, miren que se le está citando y como aquí continúa la redacción, miren que finaliza aquí con coma. Y aquí, miren, aquí no finaliza con coma porque el texto sigue redactándose para que vean cómo se usa esos puntos y esas comillas ahí. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos la cita textual corta, entonces hay una pregunta porque vamos a pasar a la cita textual larga. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir en el chat o levantar la mano. Vamos a pasar a la cita textual larga, es decir, de más de 40 palabras. Bueno, aquí la tenemos. 40 o más palabras. Esa se va a ir a un bloque de texto y ya no se va a colocar las comillas. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Miren que aquí está la teoría, pero vamos a ir a la práctica como para que nos quede más la información. Vamos a hacer leamos entonces el texto. Comienza una cita en bloque en una nueva línea y sangra el bloque aproximadamente a media pulgada del margen izquierdo. Esto significa lo siguiente. Vamos a buscar otro texto, a ver si tiene, bueno, aquí tiene la fecha, pero veamos si tiene el autor. Bueno, el autor no me lo da, digamos, hacia la vista, pero vamos a ver si yo copio y pego esta información acá para ver si el autor está por ahí. Miren que yo iba a citar esa página, pero miren que no la veamos aquí, no encontró la cita como tal. Bueno, no, este no lo voy a utilizar porque necesito una con autor. Miren que ustedes tienen las bases de datos de la universidad. Entonces, en las bases de datos de la universidad, pues, digamos que sería como importante usarlas para que quede como más fácil, porque ahí sí nos dan autor, fecha. Vamos aquí. A ver si tenemos el autor, al menos. Vamos aquí. Aquí estamos citando. Bueno, aquí es el autor corporativo, ¿no? Pero no tenemos fecha. Bueno, vamos a coger este y vamos digamos, a modificarlo un poco para nuestra cita. La voy a modificar, pero a modo de ejemplo. No significa, no es que corporativa y
persona que dio la capacitación hizo la modificación y le puso una fecha X, entonces yo puedo modificar. No. Ahorita vamos a hacer como un ejemplo para que la fecha nos quede completa. Vamos a ver entonces. Vamos aquí a la página y vamos a copiar una información. Miren que aquí es como varias información que tienen esta parte de aquí. Veamos aquí. Bueno, pero aquí habla de otro texto. No vamos a encontrar. Vamos a hacer entonces, bueno, esta de aquí. Vamos a copiar toda esta información. Digamos que la vamos a necesitar en nuestro texto. Entonces aquí. Bueno, digamos que la voy a pegar aquí. Ya sabemos que es más de 40 palabras, entonces las de más de 40 palabras yo ya las pego aparte. Es decir, copio todo el texto. Miren, aquí está todo este texto. Uy, desde aquí es. Quitemos este espacio. Miren que toda esa cita es todo este texto. La voy a poner en bloque. Miren lo que voy a hacer. Selecciono todo, que es 119 palabras. Voy a ir a párrafo, a este cuadrito de aquí y voy a modificar. Aquí le voy a colocar 1,27 centímetros. Le voy a quitar aquí la sangría y el interlineado lo voy a bajar a 1,5. Entonces miren cómo quedó. Como esta cita sí es de más de 40 palabras, pero hay otra característica, tiene dos párrafos. Si tuviera un párrafo, pues lo dejamos simplemente así. Pero como tiene dos párrafos, el segundo párrafo, si lo selecciono, voy acá y le coloco primera línea, sangría de 1,27. Ese es el espacio que se corre, que acá nos dice, aquí que nos dice que mm, si hay párrafos adicionales dentro, se sangra la primera línea del segundo párrafo. Entonces miren, aquí está. Que es la sangría de 1,27 centímetros, para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, aquí está la sangría, que es la que hicimos acá. Y bajamos el interlineado. Y este también pues tiene dos formas de citar. La forma narrativa, que primero vamos a iniciar con el autor, y la forma entre paréntesis, que terminamos al final del texto con nuestro autor, nuestro año y nuestra página. Como ya cogimos esta información, entonces se supone que este es nuestro autor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí, según la corporativa, y colocamos aquí el año, inventémonos un año porque creo que esa estaba sin año, ¿no? Ujú, sin fecha. Afirma que, o menciona que, o ustedes pueden adoptar esa parte digamos, de esta cita. Este trabajo, bueno, toda la información, y al final pues podemos ubicar lo que es el párrafo 3 y 4. Entonces aquí lo que colocamos es párrafo 3 y 4. Permítanme, revisemos aquí. Miren, aquí está, entre paréntesis. Miren, para que no se... Listo. Ahí quedó. Párrafo, sí, la grabación sí quedó disponible. Párrafo 3 y 4. Entonces miren que ya nos quedó nuestra cita. Entonces, esta es nuestra cita textual larga con de forma narrativa. Aquí nos equivocamos, aquí es de forma entre paréntesis. Paréntesis. Listo. Entonces, cita textual larga de forma narrativa. Bueno, también un momento. Ahora vamos a ir con la cita textual corta, pero en forma entre paréntesis.
pero lo vamos a hacer con un solo párrafo. Entonces, vamos con esta. Esa es la misma que utilizamos. Vamos con esta, que ya teníamos el año. Bueno, digamos, copiemos esta parte de aquí que yo la necesito. Y aquí digamos que lo voy a incluir dentro de este texto. Entonces, podría ser por aquí. Por ejemplo, bueno, aquí. Mm, Veamos cuántas palabras tiene 33, ¿no? Me faltaría como más. Coloquemos un texto un poquito más largo. Listo, hasta aquí. Entonces vuelve y juega. Cogemos todo el texto, verificamos cuántas palabras tiene, que es aquí, miren por acá abajito, 65. Vamos a párrafo, quitamos interlineado 1.5, quitamos sangría y acá colocamos 1,27. Y ya, lo hice en bloque. Entonces, aquí colocamos la cita entre paréntesis. Esta cita, miren que no tenía autor. Entonces, bueno, coloquémosla sin autor, pero sí tiene año que es 2023. Podemos colocar y colocamos también esta parte de aquí, entonces digamos que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el año que es 2023 y colocamos el párrafo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Párrafo 8. Listo. Ya tenemos nuestra cita. Entonces miren que toda la cita que teníamos era hasta aquí, que tiene más de 40 palabras y es en el formato entre paréntesis, entonces la selecciono. Pues yo voy a hacer esto como para darles el ejemplo. Cita textual larga em, de forma entre paréntesis. Y listo. Miren que ya tenemos nuestra cita. Bueno, hasta aquí están esas dos citas. Entonces, miren que en esta página, que les voy a copiar en el chat, en esta página que yo les copio en el chat, miren que aquí nos dice, bueno, si falta el autor, si falta la fecha, pues ya sabemos que es ese punto F. Si falta el título, pues miren que se hace una breve descripción del documento, lo demás es igual. Esto aplica pues para las referencias, ¿no? Ya cuando vamos a colocar todo largo. Bueno, si falta el autor y fecha, si falta el autor y título, miren que aquí nos dan varios ejemplos de cómo colocar la cita y también la referencia al final, para que lo tengan presente. Bueno, ¿qué más nos dice aquí la cita? Aquí nos dice que, bueno, debemos evitar al máximo el error gramatical que yo les había mencionado, pero pues ya les había mencionado que si ustedes tienen el error gramatical y lo van a dejar, pues entonces se abren los corchetes y se pone sic en medio de la palabra, pues para señalar que hay algún error. Entonces aquí nos dice que si se debe, si de alguna manera se va a citar, entonces debe coincidir con la redacción y ortografía. Entonces ahí se le coloca la palabra SIC, pues para evitar que usted decir que usted cometió el error, sino que ya venía desde donde usted lo tomó. Entonces vamos a continuar con la cita de parafraseo para ir avanzando. Parafraseo, ¿qué es? Entonces yo leí un texto y entonces lo voy a decir en otras palabras. Entonces utilizar las ideas de un autor, pero en palabras propias. Y entonces nos permite resumir, sintetizar la información, nos vamos a enfocar en alguna información que necesitamos, podemos comparar, contrastar pues los detalles relevantes que vayamos a realizar. Y también pues incluir el apellido y el autor. Entonces cuando yo voy a parafrasear, entonces, ¿qué hago? Escribo el texto normal, así tal cual. Por ejemplo, digamos que yo estoy parafraseando todo esto de aquí. Escribo el texto normal y ya sabemos.
que la cita de forma entre paréntesis, la forma de cita entre paréntesis, entonces va autor, año y página. Entonces, digamos que aquí hay 37 y digamos que yo voy a hacer un ejemplo. Aquí tengo una cita, voy a insertar una cita, miren aquí yo tenía una cita, voy a insertar esta cita aquí, miren que es de Garrido 2020, digamos que él la dijo. Pero miren que yo aquí ya estoy parafraseando esa cita. Permítanme un momento, aquí insertémosla. Miren que aquí ya la estoy insertando esa cita, entonces es revisar. Entonces una cita parafraseo, entonces miren aquí la tenemos, la cita de parafraseo, cita de parafraseo en forma, de forma entre paréntesis. Bueno, miren aquí está. Pues miren que no necesito ni colocar comillas, no necesito ni mandarla en bloque, nada. Entonces es lo mismo, si ustedes tienen también una cita larga, también se la parafrasea. Y también miren que hay entre paréntesis y también hay mencionando en narrativa, que es mencionando primero el autor, se hace la redacción y al final se coloca la página. Entonces, miren que es como más fácil, digámoslo. Y se la incluye en el texto, no hay necesidad de ponerla, como les dije, en bloque y en comillas. Entonces, digamos que en una paráfrasis ustedes pueden tener varias oraciones. Entonces, si yo tengo varias oraciones, por ejemplo, así como esta, miren, de aquí a acá hasta aquí lo dijo Taleb, esto lo dijo Sánchez, esto lo dijo Ayala y Taleb, y esto lo dijo Tavares y Ferreira. Entonces, miren que aquí dentro de este texto que yo redacté, que debe ser obviamente con la norma, que es en sangría de primera línea de 1,27. Entonces, miren que yo mencioné y cogí varios autores, coloqué la información con mis propias palabras, pero cada idea la fui cerrando con el autor. Entonces, miren lo que se puede hacer, coma después de entre paréntesis, darle punto y seguido. Cuando quieren mezclar arte e información, lo pueden hacer así. Aquí nos dice, por ejemplo, que si yo inicié, por ejemplo, esta parte de aquí, inicié con este autor, pero quiero seguir hablando de lo que mencionó el autor, entonces termino con punto y coloco, además encontró, y ya hago referencia pues a Taleb, que encontró pues toda esa información que yo necesito. Bueno. Entonces, aquí pues lo que mencionaba, si tiene múltiples fuentes, pues repita la cita para que la fuente sea clara, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, cuando se cita corporaciones o instituciones o fundaciones, pues miren que es igual que yo les mencionaba al inicio. Cuando yo no tengo el autor, tengo que colocar ese título súper largo. Entonces, al inicio sí se coloca el título largo, pero miren que aquí la primera cita se coloca el título súper largo y en corchete se coloca la sigla, que ustedes la van a seguir utilizando de ahí en adelante. ¿Para qué? Entonces, para referenciar que ustedes están manejando, pues, y esa cita viene de la Asociación Americana, por ejemplo. Cuando se trata de una organización que no sea conocida, ustedes escriben el nombre completo y ustedes insertan una abreviatura. Entonces, ustedes la pueden insertar. Pero, por ejemplo, la Asociación Americana ya tiene su sigla, la ONU ya tiene su sigla, entonces pueden hacer ese tipo de abreviaciones. Y finalmente las referencias. Entonces, miren que tiene una referencia. Es muy fácil, no es muy complejo. Entonces, las referencias es el autor o los autores. Miren, aquí solo hay dos autores. Cuando hay más de dos autores, entonces yo coloco el primer autor y le coloco et al. Por ejemplo, aquí, et al, que significa todos. Y después coloco el año. Punto, sigue el título en cursiva y punto, sigue la información de la fuente. Entonces ya puede ser la editorial, puede ser el enlace de HTTP, puntos suspensivos. En este caso, por ejemplo, aquí, como yo ya tengo, digamos, una serie de referencias, entonces lo que yo hago aquí
es aquí ir a referencias y aquí voy a insertar, perdón, aquí a cita, a bibliografía y voy a insertar la bibliografía. Entonces miren que automáticamente se me inserta la bibliografía en orden alfabético, que yo la usé, digamos, en todo mi documento. Y miren que tiene la misma característica. El apellido del autor, la inicial, el año. Esto es todo lo que yo usé, pues les puse como ejemplo. Coloqué el título, la editorial. Este obtenido de, miren que hay que revisar que ya no se usa por lo general, ¿no? Entonces, de pronto aquí haya un pequeño desajuste en este estilo APA, no está la séptima edición, pero ya no se utiliza obtenido de. Entonces hay que revisar esa parte. Bueno, pero ya no se utiliza obtenido de más, sin embargo, pues no hay inconveniente ahí. Entonces miren que aquí ya se nos da todas las referencias completas, que no es muy complejo, miren. Desde que usted tenga un autor, una fecha, un título y una fuente, un enlace, pues no hay inconveniente. Pero usted tiene inconveniente con alguno de esos, pues miren que ya yo les envié este enlace y se los voy a enviar nuevamente. Ya les envié el enlace para que ustedes dicen, ah, no, mira, es que sí tengo la cita, pero me falta el autor, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago con la fecha? Y toda esa parte que les puede hacer falta. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, las citas, pues, para ir finalizando ya. ¿Cómo se utiliza? Miren que automáticamente Word me colocó la cita ¿cómo? ¿Cuál es la característica de ubicar la cita? Título de primer nivel centrado sin sangría en negrita y la cita va a ir con sangría francesa. Pues aquí tenemos. Va a ir con sangría francesa de 1,27. ¿Qué quiere decir? Miren aquí el ejemplo. Toda esta es una referencia. Entonces, la primera letra la primera línea de texto de mi párrafo de esa referencia va a ir al margen del documento y de ahí en adelante los párrafos que tenga esa referencia van a ir corridos 1,27 centímetros. Miren, por ejemplo, esta es súper larga. Miren que aquí incluyeron todos los autores hasta aquí. Y miren que la primera eh, línea de texto de esa referencia. Entonces, miren que quedó alineada al margen y las demás se quedaron alineadas a 1,27 centímetros, que es media pulgada, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, no sé si tengan dudas, inquietudes en esa parte, que ustedes digan sí o está todo claro. Aquí terminaríamos, por ejemplo, ya con estas referencias, ya finalizaríamos la capacitación. Ya queda más o menos que ustedes puedan practicar. Permítanme, hay una manita. Listo. Cuéntanos, Gabriel. Ahí tú ya puedes activar el micrófono. Escucha, doctora. Sí, ahí ya, cuénteme. Bueno, yo acostumbraba anteriormente a trabajar las citas en Word, ¿cierto? Y así como hacía usted, uno hace la cita y después, cuando al final del documento, da todas las referencias en teoría francesa. Pero Ujú. allí en muchos documentos aparece recuperado y me acuerdo de un tutor que nos decía que eso ya no se está usando Sí, ya no. uno se lo quita, ¿verdad? Uno Verán, tiene que hacer aquí, modificaciones a la cita, a la referencia que manda el Word, como hacerle como algunas modificaciones porque ya no se están actualizando. sí, pues miren que aquí me permite borrarla. Sí, lo puedo borrar. Si ustedes quieren, miren, lo pueden ir borrando. Obtenido de, entonces solo lo borran y le dejan solo el enlace. Pero miren, porque si yo voy aquí a estilo APA, miren que no está actualizado. Ya estamos en la séptima edición. Y aquí el Word está en la séptima. Y miren que este Word está con licencia, pero miren que no está todavía actualizado. Pues para los que los tengan actualizado, pues sí les va a salir bien. Pero si no, pues miren que le pueden borrar. De pronto ahí le borran. Le borran ese obtenido de, para que no tengamos inconvenientes, porque sí, ya no se usa, la verdad. Ya no. La séptima edición ya lo retiró. ¿Listo?
Y eso se trabaja en sangría francesa, la última, Sí, todo esto en sangría. Pues, ¿cómo pueden hacer la sangría? Entonces, pues digamos que aquí voy a coger este párrafo. Cojamos un párrafo de aquí cualquiera, como para hacer el ejemplo este. Cojo el párrafo, vengo aquí a párrafo y aquí simplemente lo que hago es francés y aceptar. Miren que ya se me cambió automáticamente. A ver, les voy a compartir en el chat la guía de normas APA. Esa sí ya tiene todo. Tiene todo esto, todo lo que les estoy compartiendo aquí. Y la referencia al final ya tiene con la sangría. A ver, permítanme. Les comparto. Permítanme, les voy a compartir mientras tanto la plantilla para que ustedes la puedan utilizar en Normapa. Pues lo ideal es que no la modifiquemos, ¿no? Ahí está la plantilla, es la misma que usé ahorita, pero pues ustedes ya saben cómo insertar ahí. Simplemente es utilizar estos estilos, miren. La normal ya volvió a normal, sin espacio, título 1, título 2, título 3. Miren que ya está. Bueno, hay un error en la plantilla, me dicen, pero es fácil, miren. Yo les voy a compartir, ustedes entran a Google y colocan Biblioteca UNAV para ver la grabación. Entran a la biblioteca y aquí le ponen capacitaciones. Y al final tienen el reporte de capacitaciones. Entonces buscan la fecha, ya se los voy a compartir nuevamente. Buscan la fecha. Ay, miren que se está pegando ese. Permítanme un ratico, lo voy a pegar aquí. Listo, ahí. Tienen miren que aquí ustedes pueden buscar el año 2024, buscan la capacitación que estamos dando hoy, miren aquí está, y el enlace lo están publicando en 3 días hábiles, y miren que hay varios enlaces de varias capacitaciones que ustedes pueden, digamos, consultar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, parece que no está todo claro. Bueno, cualquier duda, inquietud nos pueden escribir a la biblioteca. Entonces, miren, aquí están pues también todos los contactos, los servicios que prestamos, nos pueden, la encuesta de satisfacción, si ustedes tienen también alguna duda, sugerencia o inquietud, que nos pueden escribir a la biblioteca. Estamos atentos pues de solucionar sus dudas. Ya sabemos dónde encontrar el reporte de capacitaciones y espero que la plantilla les pueda ser de mucha ayuda. Bueno. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima capacitación. gracias, tutora, por